Vamos, a comenzar la reflexión de esta tarde. Y quiero eh, pues, que ustedes se pongan a pensar em, cuando ustedes han escuchado, por ejemplo, una canción eh, con diferentes, por ejemplo, cantantes, o sea, la misma canción, voy a poner la siguiente, la misma canción, pero con diferentes cantantes, diferentes o estilos. Se le llama que, bueno, esta es la versión de tal cantante, ¿sí? Es la versión de este otro cantante, y nosotros tenemos siempre una versión favorita, ¿no? De cierta canción, o puede ser de cierto himno, según el estilo con el que se toca, ¿no? Puede ser a lo mejor, imagínense el himno Más allá del sol, de versión mariachi, puede ser, ustedes le escuchan versión mariachi y les gusta, ¿no? Pero la escuchan versión cuarteto, ¿verdad? Y gusta. Aquí hay algo interesante, ¿no? Como una misma obra, una misma canción puede ser interpretada de diferente manera, ¿sí? Siendo la misma canción. Y como les digo, nosotros tenemos ciertas preferencias, ¿no? Nos puede gustar más el estilo de cierto cantante, como la canta, qué tipo de sentimiento pone, etcétera, ¿no? Entonces, este término nos parece familiar, ¿no? El término de ficción. Eh, Cuando nosotros escuchamos una historia, en verdad, contada por diferentes personas, esta es la versión de que contó mi tío, por ejemplo, de la misma historia, y esta es la otra versión que me contó mi primo, ¿verdad? Es la misma historia, pero quizás tiene ahí detalles distintos, y siempre nosotros prestamos atención a las versiones para ver cuál nos satisface. Hace, bueno, hace relativamente poco, el término multiverso se puso muy de moda. Puedes poner la siguiente. Se puso muy de moda gracias a algunas películas actuales y recientes de superhéroes. No sé si alguna vez ustedes habían escuchado ese término, ¿no? Multiverso. Multiverso. Eh, Les digo, este término se puso muy de moda, pero ese término ya existía desde hace bastantes décadas. Eh, pero de pronto todo el mundo hablaba del multiverso, multiverso, multiverso. Para los que no estamos familiarizados con este término, bueno, esto tiene que ver un poquito de hecho, con la ciencia, con estudios de la astronomía, física, ah, eh, eh, donde los científicos tienen teorías, ¿no? Donde ellos piensan o ellos proponen la idea de que fuera de nuestro universo, el universo que conocemos, existen otros universos que pueden o no tener otras leyes físicas, por ejemplo, ¿no? Otras condiciones de vida que nuestro universo no funcionan o no existen, ¿no? Por ejemplo, como, no sé, los elementos que se necesitan para esta vida, ¿no? Pueden ser diferentes, diversos, etcétera. Un montón de cosas o de información
que ahorita no es el tema, pero puede resultar interesante. Entonces, por ahí los científicos proponían esto, ¿no? ¿Qué tal si nuestro universo, hasta donde alcanzamos a ver, más allá de eso existen otros universos, ¿no? Otras realidades que nosotros no ni siquiera podemos comprender? Eh, por ahí incluso ya en el siglo pues, antepasado, ¿no? Un poeta, ya también he escuchado hablar de él, de Edgar Allan Poe. Él hablaba en un poema suyo acerca de esto, ¿no? De alguna sucesión de universos ilimitada, ¿no? Que existían más allá de lo que nosotros conocíamos. Por ahí en 1957, 1957, un científico ah, mm, llamado Hugh Everett, él propuso la idea de que ah, existían este, mundos iguales al de nosotros en otros universos, eh, con las mismas quizás leyes físicas que requerían nuestro universo, pero que eran como realidades alternativas a nuestro mundo. Y esto es precisamente algo de lo que hablan estas películas, ¿no? Donde, por ejemplo, no sé, un personaje toma una decisión en su vida y eso cambia la historia de su vida, pero en otro universo, ¿no? Como en otra realidad, como si mis decisiones, acciones, eh, en determinado momento cambiaran el rumbo de mi vida, eh, y en otro universo, ¿no? En otra realidad, yo tomara otro camino, ¿no? Otra vida, ¿no? Por decir, si yo en la universidad, en lugar de haber estudiado música, hubiera decidido estudiar eh, para médico, eh, ahí se creaba, ¿no? Como una línea de tiempo diferente, ¿no? Donde en una vida yo era doctor y en otra vida yo era músico. Algo, los que han visto a estas producciones tienen una idea un poquito más clara, ¿no? De lo que me refiero. Pero básicamente estos científicos proponían esto, ¿no? Que hay una línea de tiempo que se puede ir ramificando de acuerdo a nuestras decisiones. Y que por ahí en algún otro lugar existen, uh, existen otros yo, ¿verdad? Otro Caleb que tomó otras decisiones, que se dedica a lo mejor a otra cosa, que se comporta diferente que yo. Eh, de esto hablan estas teorías, estas ideas de los multiversos. Después, poner la siguiente. Cuando, cuando un bebé nace, uh, ese bebé tiene muchas posibilidades, muchas, infinitas oportunidades o caminos que él puede tomar, ¿no? Cuando él vaya creciendo, depende de sus caminos, esas oportunidades, depende del principio de sus padres, ¿no? De cómo son sus padres, de dónde viven, qué trabajan, qué educación tienen. Y de acuerdo a todos esos factores, ese niño tiene muchas posibilidades, ¿no? Conforme va creciendo, de llegar a ser algo o no serlo. Y sin duda que cuando alguien tiene un niño, un bebé, toda la familia y en especial los padres tienen un ideal para ese bebé. Pueden decir los padres, bueno, a mí me gustaría que mi hijo al crecer estuvieran en que vaya a un hijo,
o me gustaría que a tal edad aprendiera, o sea, aprendiera un idioma, ¿verdad? Porque yo no puedo aprender, entonces me gustaría que él aprendiera un idioma diferente, ¿no? Para que se sentiera. Y me gustaría que fuera amable con las personas, que era amigos. Ahora no sé, tienen muchos ideales para los hijos, que sean buenas personas, buenos trabajadores. Sin duda que puras cosas buenas, ¿no? Están en la mente de los padres, ¿no? No creo que ningún padre, cuando nace su hijo, tenga el propósito o en mente que su hijo va a ir mal, ¿no? No, pues la que le hagan bullying en la escuela. Yo creo que ningún padre proyecta esas ideas, ¿no? Para el futuro de su hijo. Y entonces este niño puede tener pues distintas versiones, ¿no? De sí mismo, depende en principio de sus padres y después de sus propias decisiones, o sea, de algunos factores externos, ¿no? Como la sociedad donde vive o donde se desenvuelve, puede cambiar. Si vive en, no sé, en un país, por ejemplo, distinto a de nosotros, a México, sin duda él va a tener otras posibilidades que nosotros no tenemos o no va a tener posibilidades que nosotros tenemos. Y saben que Dios, ahorita que hablamos de las teorías, de universo, todas esas ideas que tienen algunos, eh, en la mente de Dios, eh, algo similar a lo que les contaba de los padres, algo similar Dios pensó en nosotros, ¿no? Él siempre tuvo una idea de cómo deberían de ser las cosas, ¿no? Respecto al ser humano, incluso antes de crearlo, ¿sí? Les voy a leer en el libro de Efesios, si tienen ahí su Biblia, pueden buscarlo también. El libro en la carta de Efesios, a los Efesios, el capítulo 1, Dios nos habla de esto, de cómo él tenía un ideal y una versión, pues ahora sí que original, ¿no? De la humanidad, de cada uno de nosotros, eh, que es muy interesante descubrir, ¿no? ¿Qué es lo que él quería para nosotros? Decía Efesios 1, le voy a leer uno versículo 4. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Aquí Pablo nos está pues, declarando que antes de que este mundo fuera creado, Dios en sus designios ya había elegido al ser humano para que sufriera, para que creara guerra, para que abusaran el uno del otro, para eso lo creó, ¿no? Dice que él lo eligió al ser humano para que fuésemos santos y para que estuviéramos sin mancha delante de él. Diciéndolo en otras palabras, Dios en su mente, cuando él decide que va a crear al ser humano, él dice que él nos iba a dedicar, ¿sí? A que fuéramos perfectos, ahí donde sin mancha, santos, o sea, con un propósito especial, eh, apartados para un propósito especial.
y siendo perfecto. Este era una de las versiones que Dios esperaba del ser humano, una versión donde el ser humano fuera perfecto y donde él respetara su, o sea, su pertenencia a él mismo, ¿no? Luego vamos a leer en Jeremías 1:5, Jeremías capítulo 1, versículo 5, miren lo que dicen, algo similar, dice Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aquí obviamente le está hablando específicamente de Jeremías, pero vamos a quedarnos con el concepto, con el punto de que Dios nos conocía antes de que naciéramos. ¿Cómo es eso? Ya no nacíamos. O sea, ¿cómo nosotros no podemos conocer a alguien que aún no nace? Él ya nos conocía, ya nos había planeado a cada uno de nosotros. ¿Sí? Es una idea bastante interesante, ¿no? Porque podemos creer que cuando el ser humano pecó, como que las cosas se le salieron de las manos de Dios, como que todo lo que pasó a partir del pecado ya no estaba en las manos de Dios. Sin embargo, aquí, ah, estos dos textos que hemos leído nos hacen ver que desde antes de que este mundo fuera creado y desde antes que nosotros naciéramos, Dios ya nos había planeado. O sea, no existimos por accidente o porque algún día a nuestros padres se les ocurrió conocerse, ¿no? Y casarse, ¿no? En los planes de Dios, nosotros ya existíamos, ¿sí? Es decir, él ya tenía una versión original de nosotros. Y esa versión original era buena, ¿sí? Porque dice que él nos pensó como seres perfectos, sin mancha, sin santos, santificados, dice aquí, le dice a Jeremías. Y luego vamos a volver a la carta a los Efesios, capítulo 2 ahora, 2:10, versículo 10, y me parece que ese fue el versículo que dieron hace rato. Efesios 2:10, que dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. Vuelve a decirnos, bueno, que Dios nos creó y que nos creó con ciertos propósitos. Dice que para buenas obras, o sea, Dios nos creó para hacer qué, para ser buenos, ¿sí? Para ser buenos. Y estas buenas obras, o sea, todo lo que nosotros podíamos realizar o podríamos haber realizado, Él ya lo tenía planeado también. Él ya tenía planeado, en qué podíamos desarrollarnos, qué buenas obras nosotros podíamos hacer, porque Él dice que ya las había preparado de antemano antes de que llegara esto. Y a veces podemos pensar, bueno, qué buenas obras, ¿no? A veces pensamos el término buenas obras como cosas así muy clásicas, muy espirituales. Sin embargo, esas buenas obras pueden ser cosas tan comunes como trabajar, ¿sí? Nosotros recordamos cuando Dios creó al ser humano y lo puso a trabajar, ¿sí? Trabajar es una buena obra, no solamente aquellas cosas que consideramos nosotros como cosas espirituales buenas, ¿no?
cosas tan comunes como estudiar, como intentar desarrollar nuestras facultades físicas, ¿no? En el deporte, mentales, escuelas, universidades, eh, buscar el conocimiento de la naturaleza, ciencia, ¿no? Todas estas buenas obras Dios las preparó para nosotros. eh, a- el formar una familia es una obra, ¿no? Que Dios le encargó a los primeros seres humanos. El cuidar del planeta es una buena obra. Cuidar de los animales, infinidad de cosas buenas que nosotros podemos hacer para eso, ¿no? Pero bueno, nosotros conocemos la triste historia o nuestra triste realidad, donde el ser humano este, decidió no seguir ese ideal o esa versión que Dios nos proponía. Eh, es interesante pensar a lo mejor en qué momento hubiéramos nacido, ¿no? De la historia de la humanidad si Adán y Eva nunca hubieran pecado, ¿no? Pero Dios ya nos tenía planeado. Y el ser humano se alejó de ese camino, de ese ideal, de esa versión de Dios, para hacer totalmente ¿qué? Lo contrario, para hacer totalmente lo contrario, pues pasar a la siguiente. Y entonces, pues vemos todo lo que hay en este mundo, todo lo que hay si ustedes prenden ahí las noticias, yo les puedo asegurar que de 20 noticias, 19 son malas. Pleitos, desastres, que asesinaron acá, que ya robaron acá, puras cosas malas. Y, y dolor, ¿no? En nuestras vidas. O sea, ese camino eligieron nuestros primeros padres y nosotros le seguimos ese, en ese camino sin sin mucha resistencia. Y, poniendo el ejemplo, ¿no? Esa teoría, ¿no? Del multiverso, ¿no? Ah, eso es, eso de que haya otras realidades, ¿no? Al menos según lo que la Biblia nos dice, no es real. Que nosotros tenemos una vida y esa vida, las decisiones que tomes ya no las puedes cambiar. Y nada va a cambiar lo que hiciste. Sí se puede cambiar el destino final, pero vemos cómo el ideal de Dios se torció, ¿no? Se ramificó por allí y se fue a otro lado. Él nunca quiso, cuando decía, hablaba Dani en la mañana, ¿no? De la voluntad de Dios. A veces nosotros podemos llegar a pensar, creo que erróneamente, que la voluntad de Dios era que el ser humano pecara, ¿no? Como para que a través de la historia del ser humano, algún día nunca hubiera pecado. Yo creo que eso no es un pensamiento muy correcto, ¿no? No creo que Dios, en esta bondad, eh, haya determinado en su voluntad que eso pasara, ¿no? Sino que el ser humano simplemente eligió ese camino y todo lo elegimos cada día, ¿no? Entonces, la voluntad de Dios, Pablo nos habla, está hablando, dice que la voluntad de Dios siempre fue que el ser humano nunca pecara, que siempre hiciera buenas obras, que fuera santo, que fuera perfecto, que esa era la voluntad de Dios, esa era la versión del ser humano que él creó. Puedes pasar a la siguiente. Eh, ahí en mi trabajo,
tengo un alumno, les voy a contar un poquito de él. Este joven, este jovencito llamado Jairo, lo tengo por ahí desde hace un poquito más de un año, ya cuando regresamos de la pandemia y a trabajar normalmente. Él entró a mi salón, entró a mi clase y bueno, desde un principio vi que él tenía cierta habilidad para tocar la guitarra. Y poco a poco me fui dando cuenta que él tenía bastante habilidad, algo que pocas veces veo en un alumno, ¿no? Algo sobresaliente. Eh, entonces, con el transcurrir de clases, pues él se fue convirtiendo como que en, en el alumno estrella, ¿no? Del salón, porque pues era el que más sabía tocar y generalmente él estaba cuando había eventos, ¿no? Artísticos. Entonces, una vez me acuerdo que me dijo, profesor, que mañana no voy a venir porque, porque me suspendieron. Y entonces a mí se me hizo muy extraño, porque hasta donde yo lo conocía, era un alumno pues disciplinado, exquisito, o sea, no causaba ningún problema. Cuando yo le pedía que hiciera algo, lo hacía. Vamos, no era un alumno nada que me dijera que lo había suspendido. Entonces yo le pregunté qué había pasado, ¿no? Que, que lo habían suspendido. Entonces ya empezó a contar que él siempre había tenido problemas de movimiento, de disciplina, eh, desde que estaba en la primaria y, y en la secundaria, pues, no saben cómo se ponen los chavos de esta edad. Entonces, a mí me sorprendió bastante, ¿no? Porque me decía, no, y es que una vez me agarraron peleándome con quién sabe quién, y que después estábamos haciendo ahí la promoción, ¿no? Y un chorro de cosas que me empezó a contar, que yo no lo podía creer, ¿verdad? Porque cuando está él en mi salón, me dan de cuenta que es otra persona. A todo lo que él me contaba que hacía, o en los problemas que él se metía con otros maestros, alumnos, y me contaba, ¿no? Después, con el tiempo, como que él fue agarrando así confianza conmigo y me contaba, ¿no? Todo lo que pasaba. No, ¿qué cree, profe? Ya me metí en un problema. No, Este, yo pues intentaba darle consejos, ¿no? Parece que él tenía problemas, tiene problemas de, de control de sus pulsos, de la ira, como que es un chavito que con cualquier cosita es muy explosivo. Pero les digo, al menos en todo lo que yo lo conozco hasta hoy, al menos o sea, en mi clase nunca lo he visto portarse tantito mal. Entonces a mí me llamaba mucho la atención y yo me ponía a pensar, ¿por qué en esta clase él no? O sea, era para que a mí me hubiera faltado respeto alguna vez, y yo lo viera peleándose, no sé, con el compañero que está atacado, algo, ¿no? Y yo también le decía, ¿por qué aquí te portas bien? Y él me decía que no sabía. No, no sé, no sé. Y entonces yo hasta platicando con él le decía, pues igual y a lo mejor porque esta clase te gusta, él ya tocaba guitarra desde primaria. Les digo, a lo mejor la música causa algo en ti, ¿no? Que te tranquiliza, que te hace comportarte diferente. Y pues sí, ¿no?
está tratando, ¿verdad? Tratando de la escuela. Pero un alumno que me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo, cómo cambia su comportamiento de un momento a otro en una clase, en una materia. Y yo me preguntaba cómo, ¿verdad? O sea, qué es lo que lo hace sacar su mejor versión a él, ¿no? Como alumno. Y en mi clase, ¿no? Eh, los alumnos que no solo hace lo que les pide, sino que él hace más, ¿no? Y llega, por ejemplo, ahí en clase, oiga, profe, mire, saqué esta canción, o sea, él avanza más de lo que yo le pido. Entonces, en nuestra vida también nos a pensar qué es lo que a nosotros nos hace sacar lo mejor de nosotros. Eh, ¿No les ha pasado a veces que tienen un buen día, ¿no? Que como que sacan su mejor versión, como que sacan su mejor versión, no sé, el Espíritu Santo nos toca. Y de pronto, si siempre me peleo con el vecino, o tu cara, de pronto ese día le saludé, buenos días, ¿cómo está? Eh, o por ahí abajo, ¿no? Siempre llego tarde y ese día llegué temprano. Detalles que nos van haciendo que al final del día nosotros nos podamos sentir como satisfechos de que hicimos algo que generalmente no hacemos, que sacamos la mejor versión de nosotros, ¿no? Si siempre le gritas al hijo, ¿verdad? Eres paciente con el hijo y esa vez hizo algo, ¿verdad? Quebró algo y tú en lugar de gritarle, eh, lo trataste de otra manera, de una manera más paciente. O no sé, cualquier cosa tan común que nosotros podemos hacer. ¿Qué es lo que nos hace hacer esas buenas obras que Dios propuso en tu corazón, en nuestra mejor versión? Porque generalmente no es así, ¿no? Hay que ser honestos. Generalmente nosotros sacamos lo peor que hay en nosotros, en nuestra humanidad, y somos groseros, los herimos, eh, nos desquitamos, si alguien me hizo algo, me paga. O sea, eso es lo natural, la versión del ser humano que eligió, ¿no? Después del pecado. Eso es lo natural. Pero cuando el Espíritu Santo nos toca, de repente esa versión de nosotros mejora, ¿no? Dice a Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo un perfecto de quién provienen. Provienen de Dios. O sea que todo lo bueno que nosotros podamos hacer, todas esas cualidades, todas las cosas buenas que puedan hacer de nosotros, no vienen no, vienen de Dios, todo lo bueno que yo pueda hacer. Y es bien padre cuando uno se encuentra con personas que son así, ¿no? Que te muestran tu mejor lado. Yo me pongo a pensar ahí con mi alumno, pues que oiga, porque parece que con otros maestros se porta bastante diferente. Y yo ahí me la paso bien suave con él, no me da ningún problema, incluso activa, ¿no? como, como profesor. Y es muy padre encontrarte con personas que te muestran su mejor versión, ¿sí? Una versión amable, amistosa, y ojalá también que nosotros, ¿verdad? Que eso pudieran decir de nosotros, que tus hijos puedan decir que tienen la mejor versión de sus papás, o que jefes en el trabajo puedan decir, tenemos la mejor versión de usted, de usted.
ahorita conectados, como su mejor versión, ¿no? Porque generalmente nosotros mostramos nuestra peor versión. Hay este término se usa mucho en los deportes, cuando un deportista este, el que tiene cierto talento, eh, los comentaristas, los periodistas deportivos dicen que cierto personaje está en su mejor versión. Y, por ejemplo, si da un buen juego, dicen, mostró su mejor versión, pero resulta que, bueno, aquí está la otra imagen, los deportistas que nosotros solemos recordar, ¿no? Que se suelen recordar por generaciones, incluso sin ser una amante del deporte, la gente los conoce, fama. Realmente son deportistas que, que muestran su mejor versión cada cuánto, cada, cada mes, cada año, cada inicio de temporada, ¿no? Esos deportistas de élite, ¿no? Que toda la gente recuerda, son los que dan su mejor versión en cada partido, que parece que, o sea, vamos, que son constantes. Tienen allá un mal partido ya cada 5 años, ¿no? O sea, pero tú siempre los ves mejorando, siempre los ves superando, siempre los ves dando todo lo que son. Y estos deportistas generalmente les digo son recordados. ¿Y qué pasa con los que son así como que del montón? Pues son precisamente esos deportistas que tienen un buen juego y luego tienen los malos, y luego tienen uno muy malo y luego vuelven a jugar mal, y luego después no juegan, ¿verdad? Pues batean y luego después tienen como que una rachita buena, o sea, son inconstantes. Y esos deportistas generalmente pues no tienen el éxito que desearían. Y algo así nos pasa en nuestra vida, en nuestra vida cotidiana todos. O sea, si nosotros no mostramos esas buenas dádivas que Dios nos puede dar, las cualidades que dice que Dios hace ver en nosotros, si las mostramos allá cada nunca, pues podemos volver personas desagradables, que hasta cuando hacemos por ahí algo bueno, ¿qué pasa? Hasta la gente se asusta, ¿no? Caray, ¿no? Si siempre, si le saludas, te está de mala gana y de repente estoy bien, ¿no? Pero ya, cada luna llena, ¿no? Nos creamos una fama mala porque no somos constantes en hacer eh, esas propones, ojalá que Dios pueda crear en nosotros la constancia, o sea, el hecho de que, como decíamos ahorita, que esas buenas acciones que realizamos, nuestra familia, vinos, las personas que nos rodean, no sean allá cada nunca, sino que poco a poco se pueda volver parte de nuestra vida. El Juan, vamos a leerlo, el Evangelio de Juan 15, capítulo 15, Juan, capítulo 15, versículo 4 y 5. Juan 15, 4 y 5. Aquí Jesús va a empezar a hablar de algo que estamos hablando, ¿no? De la constancia. Dice,
Juan 15, 4 y 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis. Y, o sea, si nosotros queremos volver a esa versión que Dios tenía de nosotros, de ser santos, de ser sin mancha, de hacer buenas obras, necesitamos que permanecer en Jesús. No solo el sábado, generalmente pues el sábado no necesito. Pues, ¿por qué? Porque queramos o no, estamos un poquito más en contacto con Dios, estamos inmiscuidos un poco más en actividades que nos relacionan con Dios. Eh, nos detenemos quizá de hacer cosas que a lo mejor mañana volvemos a hacer, ¿sí? Cosas que no nos benefician. Entonces, aquí Jesús dice, permanecer en mí, o sea, no solo cada semana, no solo un día año, ¿no? Cuando estamos en mejores personas, no solo cuando nos pase algo malo y nos asustemos, dice permanecer en mí, o sea, hay que permanecer, ¿no? Como estos deportistas, intentando siempre dar nuestra mejor versión. Y aquí el secreto no es tanto esfuerzo en hacer de mí una mejor versión, sino Jesús, porque dice aquí, dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, por sí solo nosotros no vamos a mostrar nuestra mejor cara, dice, si no permanece en la vid, tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dice el 5 el que permanece en mí, no en él, no otro, sino este. Dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea que si nosotros queremos ser esa persona que un día Dios pensó que podíamos ser, tenemos que permanecer. Si nosotros no permanecemos, vamos a hacer otra versión que Él nunca deseó que fuera. Y las consecuencias las vemos en nuestras vidas cada día. Puedes poner la siguiente. También es importante que a nosotros permanecer en Jesús, a nosotros relacionarnos con Él, y podamos entender que Dios nos creó únicos, ¿sí? Y cuando Él pensó en nuestra versión, lo hizo de una manera única, sin copia, ¿no? Y esto puede evitarnos muchas frustraciones. El hecho de entender de que Dios nos dio características únicas, ¿no? Especiales, que cuando nosotros tratamos de mejorar, cuando nosotros intentamos precisamente, pues, uh, alcanzar el ideal que Dios nos propone, a veces nosotros ponemos la mirada en ciertas personas, incluso en personajes bíblicos, e intentamos ser o hacer lo que ellos hacen. Entonces, ahí nos podemos frustrar, ¿no? Porque precisamente no todos tenemos las mismas características, no todos nos podemos desarrollar de la misma manera en distintos ámbitos, distintas épocas. Entonces debemos de entender que Dios quiere que seamos nosotros mismos. O sea, Dios, Dios nunca quiere que seas como el hermano tal, ¿no? Que haga las mismas cosas que él, cierto líder.
incluso les decía como un personaje, "No, es que yo soy como eso, ¿verdad? Pero puedo, ¿verdad? Y, y Dios quiere que seas tú mismo, o sea, tú mismo, pero en tu mejor versión. Hay un hecho interesante, por ejemplo, en la conversión de Pablo, donde ah, él parece que siguió siendo el mismo Pablo. O sea, lo único que cambió fue su relación con Dios, pero él seguía siendo una persona, así como era, por ejemplo, de apasionado, de siendo un fariseo. Parece que él siguió siendo un apasionado, pero ahora siendo un cristiano. Y si lo entregaba todo siendo un fariseo, se comprometía con algo siendo un fariseo, también al ser cristiano se comprometió en su obra de evangelizar a los que no creían en Jesús. Entonces, eh, Dios quiere que seamos auténticos, ¿no? Que no seamos una copia o que no intentemos cambiar tampoco nuestra esencia, ¿sí? Porque Él nos creó diferentes a todos. Entonces hay que entender eso, que no es nuestra mejor versión, que seamos una copia de alguien, que, que Dios pueda identificarnos a nosotros como seres, seres únicos. Y para ir concluyendo, pues pasar a la siguiente. Nosotros por ahí, o la mayoría está relacionada con estos riquitos que están ahí, estos símbolos, que son las famosas aplicaciones, ¿no? De nuestros celulares. Eh, y esas aplicaciones donde podemos hacer de todo, generalmente están cambiando, ¿verdad? Generalmente salen nuevas versiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes tienen ahí su WhatsApp, le mandan ahí su máquina. No sé qué quiero. Entonces, esas aplicaciones, ¿me escuchan? Ok, bueno, les decía que las aplicaciones siempre están en constante mejora. Incluso nos piden ahí nuestra opinión, ¿verdad? ¿Qué te parece esta aplicación? ¿Qué te parece el Facebook? Entonces ya tú dices, no, pues me parece que esto está mal, esto sí me gusta, esto no. Entonces ellos pueden desarrollar ciertas características que le gusten a la gente, ¿no? Que sean más funcionales. Y hasta viene, ¿no? Esta es la versión 2.1, ¿no? Esta es la versión 3. Tal. Entonces van superando, se van mejorando. Y no solo los celulares, ¿no? Cualquier cosa, carros, televisiones, eh, no sé, las, las, ah, las estrategias en educación, muchas cosas que esta es la versión del año tal, ¿verdad? Y esta es la nueva versión. Entonces, eh, nosotros como seres humanos también somos, o podemos ser perfectibles, o sea, podemos mejorar. No, no, no pensemos que el día que conocimos a Jesús, ese día ya cambió todo, ¿sí? El día que yo me bauticé ya por arte de magia, todo cambió, ya nunca voy a pecar, ya voy a tratar a todo el mundo, ya los voy a amar, ¿no? Esto es un proceso, ¿no?
constante mejora de día a día. En Efesios, ahorita estuvimos leyendo en Efesios, vamos a volver a buscar Efesios capítulo 4. Vamos a leer el versículo 13. Capítulo 4, versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro ideal, ¿no? Esa es la versión que Dios quiere de nosotros, que lleguemos a tal grado que seamos perfectos, dice ahí, que uh, lleguemos a tener la estatura de la plenitud de Cristo, o sea, que nos lleguemos a parecer tanto a nuestro Creador, Cristo, como fue en el principio con Adán, que estaba hecho a su imagen. Este es el objetivo, que lleguemos al conocimiento, dice, del Hijo de Dios, y ese conocimiento nos va a acercar cada vez más a su imagen. También en segunda de Corintios, capítulo 3, Pablo sigue hablando un poquito del tema, segundo de Corintios 3:18, pasar a la siguiente, de Corintios 3:18, dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahorita Pablo nos acaba de decir que cuando nosotros conocemos a Jesús, poco a poco nos vamos pareciendo más a Él, vamos llegando a su estatura. Y aquí nos vuelve a decir, dice que cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros estamos cara a cara con Dios, dice que poco a poco, dice, de gloria en gloria, de día tras día, triunfo tras triunfo, buenas obras tras buenas obras, eh, nos dice que su imagen, o sea, la imagen de Dios, que pasa, vamos transformando. Esa imagen que un día el ser humano tuvo, o sea, no es algo imposible porque el ser humano un día tuvo esa condición, eh, y, y a veces nosotros podemos desanimarnos, ¿no? Porque, como decíamos ahorita, si yo un día lo hice mal, ¿verdad? Con todo el mundo, podemos decir, bueno, pues ya Dios no está trabajando en mí, Dios no me está transformando, pero es un proceso, y claro que debemos de analizarnos, debemos de cada día, cada noche, cada momento, valorar eh, obras, porque es cierto, también podemos pasar mucho tiempo sin mostrar ninguna mejora, y eso también puede ser una alarma, ¿no? De qué es lo que realmente está pasando en mi vida. Porque aquí Pablo promete que el crecimiento tiene que ser constante. No puedes crecer mucho un día y luego ya abandonar ese crecimiento 10 años y pensar que Dios te está transformando si realmente no hay ninguna mejora, ¿no? Alguien dijo una vez, ¿cómo
¿cómo te das cuenta de que Dios está trabajando aquí? Bueno, dice, decía él muy, muy sencillo, dice, amas más a las personas, amas más a Dios. Si es una respuesta honesta, te puedes dar cuenta si realmente estás dejando que Dios te transforme, que se transforme a su imagen, esta versión original que tenía de ti. Si al contrario, ves que cada vez más la gente, pues, sientes más rencor hacia la gente, o eres más intolerante con la gente, o con Dios, si sientes que no, poco a poco estás dejando de amarlo, pues ahí está la respuesta. Quizás tú no estás dejando que Dios te vaya transformando, que Dios te vaya haciendo esas mejoras hasta llegar a la estatura. Pero debemos de no desanimarnos porque dijimos que este es un proceso y si ayer fallamos y hoy fallamos, no tiene que ser así. Ojalá que cada día podamos crecer, ojalá que cada día podamos mejorar, que cada día le permitamos a Dios que nos vaya transformando a su imagen, que si un día el ser humano se desvió de su versión original, eh, cambiándola por una versión mala, desastrosa, eh, Dios pueda enderezar ese camino. En la analogía que hacemos ahorita del multiverso, eh, aparecen realidades alternativas, otros yo toman otros caminos, pero la realidad es que eh, mis decisiones no van a crear otras realidades alternativas, no van a crear mi realidad, la que estoy viviendo yo. Y si yo tomo malas decisiones, ¿qué pasa? Pues voy a ir, la historia va a ser diferente. Si tomo buenas decisiones, seguramente poco a poco mi vida se va a ir acercando más a lo que Dios un día hizo que fuera. Que al iniciar ya esta semana, ya ocultando todo, se ocultó, podamos hacer un compromiso personal, ¿no?, con Dios de dejarlo trabajar en nosotros. Porque nosotros no podemos hacer ese crecimiento. Dice la palabra de Dios que quién es el que da el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que da las buenas dádivas, dones. Entonces dejémoslo trabajar en nuestras vidas para que Él pueda realizar la imagen